estos datos, que fue el ingeniero Alexis Suero. Él va a estar presentando esta información que fue parte de su tesis de maestría en horticultura en Virginia Tech. Entonces los dejo con él. Alexis fue mi estudiante y creo que van a ver la calidad de información que se puede generar con algo de dedicación. Entonces, Alexis. Muchas gracias, Emanuel, gracias a ustedes por ese aplauso también. Muchas gracias también al ingeniero Arturo Bisonó por la organización de este evento. La verdad que ha sido bastante enriquecedor y por permitirme aportar mi granito de arena al mismo. Entonces sí, le voy a estar presentando, tengo el placer de platicar con ustedes un poco acerca de uno de los proyectos que tuve la oportunidad de trabajar mientras trabajaba bajo la dirección y asesoría del Dr. Torres en Virginia Tech. Y el título de este experimento pues es el efecto de dosis de nitrógeno y fechas de siembra en la producción de papas en Virginia. Es un estudio que abarcó muchos componentes, pero lo he resumido para solamente en aquellos que entiendo que van a ser de su mayor interés. Entonces, este estudio fue específicamente realizado en la costa este de Virginia, donde la producción de papas se concentra prácticamente en dos condados, en Northampton y en Accomack, donde los productores de papa pues utilizan variedades que son de tipo blanca y para consumo fresco. Ellos siembran estas variedades iniciando desde inicios de marzo hasta mediados de abril, pero usualmente prefieren sembrar lo más temprano posible debido a los altos precios que hay en el mercado nacional de los Estados Unidos temprano en el año. Pero ¿qué sucede? Al sembrar temprano hay varios riesgos asociados debido a las bajas temperaturas que hay al principio del año. En el gráfico que vemos en pantalla tenemos en el eje vertical el precio promedio de las papas en el mercado nacional y la temperatura promedio en el eje horizontal de esta localidad. Pues básicamente lo que hacen los productores es que ellos empiezan a sembrar en marzo, justo cuando la temperatura pasa por encima de los 8 grados Celsius, que es la temperatura mínima que permite el crecimiento de la planta de papa. Temperaturas por debajo de este nivel no van a permitir el crecimiento adecuado. Entonces ellos empiezan a sembrar en este punto con esperas de cosechar para junio, justo antes de que el precio, como pueden ver en pantalla, pues baje significativamente. Aunque esta estrategia parece ser muy buena en sentido de que pueden obtener los mejores precios del mercado, lo que esta estrategia no considera es las posibles fluctuaciones que pueden haber en el rendimiento por la selección de fecha de siembra. Tampoco esta estrategia que utilizan los productores pues considera cómo los requerimientos de la planta de papa pues pueden variar en términos de cuánto, por ejemplo, nitrógeno necesitaría dependiendo del tiempo de siembra, dadas las condiciones diferentes que hay. Entonces, entendiendo estos factores, nosotros nos hicimos las siguientes preguntas. Si el control me lo permite. Entonces, las preguntas que nos hicimos fue, ¿cuál fecha es la que maximiza el rendimiento, la fecha de siembra? ¿Cuál es la dosis de nitrógeno más adecuada? ¿Y cómo el tiempo de aplicación de nitrógeno se relaciona a estos factores de fecha de siembra y pues de dosis? Entonces, con estas preguntas en mente, nosotros decidimos hacer un estudio en el cual evaluamos 3 fechas de siembra, inicios de marzo, finales de marzo e inicios de abril, en combinación con varias dosis de nitrógeno que iban desde 0 hasta 247 kilogramos de nitrógeno por hectárea. También en conjunto con varios tiempos de aplicación en los cuales simplemente variaban en la proporción total de la dosis, en la que una, por ejemplo la temprana, era con una mayor proporción al tiempo de siembra y en la tardía pues con una mayor proporción a los 30 días después de siembra. Entonces, las variables que nosotros medimos iban enfocadas al monitoreo del rendimiento
el crecimiento, la fisiología y la reflectancia de la planta. Estas variables fueron como los niveles de nitrógeno en el suelo, el momento de emergencia, la cantidad de emergencia, a los 30 y 45 días después de siembra, los días que tomó en presentar la primera floración y el 50% de la floración, así también como la producción de biomasa tanto foliar como radicular, análisis de tejido para ver los niveles de nitrógeno en la planta, también variables de rendimiento como la cantidad de tubérculos y el peso de los mismos, y por último la reflectancia en el crecimiento de la planta en toda la temporada, lo cual fue llevado a cabo utilizando un dron con un set de cámaras multiespectrales y que también tenía un sensor de luminosidad, el cual era responsable de la calibración radiométrica de cada una de esas cámaras multiespectrales. Este dron también, el DJI Mavic 3 Enterprise, posee un GPS integrado de alta precisión con el cual nosotros pudimos hacer las reconstrucciones de cada una de las tomas de imágenes para hacer mapas ortorrectificados. Con estos mapas, nosotros, en combinación con técnicas de procesamiento de datos utilizando Python, nosotros pudimos aislar únicamente la capa vegetal y remover por completo lo que eran los valores asociados al suelo. Con esto, nosotros teníamos la capacidad de monitorear cada parcela por individual en términos de cambio, de crecimiento alrededor de la temporada. En el ejemplo que tenemos en pantalla, por ejemplo, tenemos una parcela por cada fecha de siembra y podemos ver su evolución en el tiempo por cada 2 semanas, iniciando desde la semana 4 después de siembra hasta la semana 14. Y pueden ver cómo llega a su punto máximo y luego, por ejemplo, empieza a decrecer porque entra en un proceso de senescencia la planta de papa. Entonces, con esto nosotros podíamos también ver un cambio en el área, porque cada píxel de esa cámara tiene un área que representa. Entonces, era una forma indirecta de nosotros medir el crecimiento, pero con imágenes aéreas. Así también, nosotros podíamos ver cómo la reflectancia de los valores de las bandas multiespectrales que pudimos tomar, pues cambiaban en la temporada. Con estas bandas, también nosotros tuvimos la capacidad de calcular diferentes indicadores multiespectrales. Pero a propósito de la presentación de hoy, solamente me voy a enfocar en el indicador Normalized Difference Red Edge, que también lo conocemos como NDRE. Entonces, yendo a los resultados, este fue el comportamiento de la temperatura máxima y mínima y de la precipitación durante la temporada del 2023. Y básicamente lo que podemos ver es que las temperaturas mínimas se mantuvieron muy bajas antes del 25 de marzo y luego, pues, después de este punto empezaron a incrementar. Esto tuvo un efecto directo en la acumulación de calor de cada una de las fechas de siembra. Aquí en pantalla tenemos la acumulación de calor de la primera fecha de siembra, del inicio de marzo. Esa acumulación de calor lo conocemos en inglés como Growing Degree Days y es el eje vertical. El eje horizontal, pues, es el tiempo en términos de días después de siembra. Si nosotros graficamos también la ocurrencia de los eventos fisiológicos que medimos, como la emergencia, la primera floración y el 50% de floración, pues podemos ver en qué momento exactamente, con respecto a la acumulación de calor, pues estos eventos ocurrieron. Cuando graficamos también pues las otras fechas de siembra, nos damos cuenta de un patrón bastante interesante. Y es que estos eventos fisiológicos ocurrieron en rangos muy particulares de acumulación de calor, independientemente de la fecha de siembra. Por ende, nosotros podemos decir que hay una alta probabilidad de que la acumulación de calor está jugando un papel bastante importante en la ocurrencia de eventos fisiológicos en la planta. También,
al graficar nuestras aplicaciones de nitrógeno en el momento en el que la hicimos, nos damos cuenta que aunque las aplicamos en momentos equitativos a través de las fechas de siembra, en términos de días después de siembra, pues realmente ocurrieron en momentos muy distintos en términos del estado fisiológico que tenían las plantas para cada fecha de siembra evaluada. De igual forma, si graficamos la acumulación de precipitación, nos damos cuenta que la última fecha de siembra, el inicios de abril, acumuló mucho más precipitación que el resto de las fechas de siembra, tanto al principio de la temporada como al final de la misma. Esto nos llevó a pensar que tal vez esta alta acumulación de precipitación pudo haber afectado los niveles de nitrógeno en el suelo, pero los análisis que corrimos de ANOVA pues demostraron que el factor de fecha de siembra realmente no jugó un papel importante, significativo en esas diferencias. Sí hubo diferencias en el factor de dosis de nitrógeno, lo cual es de esperarse ya que estamos evaluando pues diferentes dosis. Esto viene siendo los niveles de nitrógeno en el suelo. Entonces, nosotros también hicimos un análisis para identificar aquellas variables que estaban altamente correlacionadas con el contenido de nitrógeno en el tejido. Y nos dimos cuenta que estas variables eran todos los indicadores multiespectrales que nosotros calculamos. Pero el que tenía la mayor correlación era el indicador NDRE, con una correlación de Pearson de 0.9. Esta correlación fue mejor explicada por una regresión lineal con un R cuadrado de 0.81, como lo ven en pantalla. No sé si está un poco pequeño ahí, me disculpo por eso. Pero estos resultados van en coinonía con otros resultados que han habido en otros estados con investigaciones similares tanto en papa como en otros cultivos, lo cual da a prometer que este indicador multiespectral pudiera ser un buen predictor para contenido de nitrógeno y otros elementos en el tejido de las plantas. De igual forma, nosotros hicimos un análisis para identificar las variables que estaban altamente correlacionadas con la producción de biomasa, en este caso foliar. Y nos dimos cuenta que únicamente de todas las variables que nosotros medimos, la única que estaba altamente correlacionada con biomasa foliar fueron nuestras mediciones de área con las imágenes aéreas. Y esta correlación estaba mejor explicada por una función exponencial con un R cuadrado de 0.75. Esto significa que pudiera ser que nosotros con imágenes aéreas pudiéramos predecir la producción de biomasa foliar. Al graficar el comportamiento de cada una de las fechas de siembra en términos de su curva de crecimiento, en términos de área de la planta, con las mediciones que hicimos aéreas, al graficarlo en su tiempo de ocurrencia real, en términos de semanas después de siembra, nos damos cuenta que pues, el comportamiento es muy distinto dependiendo de la fecha de siembra. Y esto es porque emergieron en tiempos diferentes. Sin embargo, cuando lo hacemos en términos de acumulación de calor nuevamente, nos damos cuenta que estas curvas convergen y pues generan un patrón que es mejor explicado por una función polinómica con un R cuadrado de 0.77. Ahora, ¿qué nos permite hacer esto? Es saber el punto en el cual el crecimiento se maximiza en definición de la acumulación de calor en la planta de papa. En este caso, el punto máximo es 430 growing degree days. Significa que después de este punto ya la planta empieza a senecer. Entonces, hablando un poco sobre el rendimiento, nos dimos cuenta que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos que sí tenían aplicación de nitrógeno, únicamente contra el control que no tuvo aplicación, tanto para las variables como el peso promedio de los tubérculos, como también el total de número de tubérculos y así también para el rendimiento total en términos de peso. Sin embargo, para el factor de fecha de siembra,
para el inicio de abril se obtuvieron mejores, o sea, un peso promedio mucho mayor, significativo, con respecto a las otras fechas de siembra. Sin embargo, para inicios de abril se tuvo una cantidad mucho menor. Se tuvo la cantidad máxima de tubérculos para la fecha de siembra de finales de marzo y así también la cantidad en peso máxima, significativamente. Utilizando esta data del rendimiento, nosotros también evaluamos cuáles eran las variables que estaban altamente correlacionadas con el rendimiento para cada una de las fechas de siembra. Y particularmente nos dimos cuenta que los valores máximos de correlación estaban dados para las mediciones de área de plantas que habíamos hecho con el dron, pero a diferentes tiempos en términos de semanas después de siembra. Resulta que esto eran los puntos máximos que medimos con las mediciones de área con el dron. Básicamente lo que esto estaría diciendo es que el punto máximo de crecimiento es el mejor predictor de cuánto se puede tener en rendimiento del tubérculo. Dígase, ¿qué tan grande puede crecer una planta? Pues define qué tanto puede producir, lo cual hace completamente sentido si lo piensan de esa forma. Entonces, con eso, nosotros hicimos una regresión utilizando la área máxima de la curva de crecimiento para cada una de las fechas de siembra, y estas regresiones tuvieron un R cuadrado desde 0.69 hasta 0.82, lo cual puede ser muy prometedor para la predicción de rendimiento en papa, debido a que esto pudiera hacerse desde 4 hasta 6 semanas antes del momento de cosecha. Sin embargo, estos modelos tienen ciertas limitaciones debido a que no consideran pues, la altura de la planta. Puede ser que esta relación, como la vean en las fórmulas que están en pantalla, pues sea dependiente del cultivar. Y pues como hacemos mediciones del área en base a la vegetación, la presencia de otro tipo de vegetaciones como malezas, pues puede afectar esa medida que estamos tomando. Entonces, parte de las conclusiones que tuvimos en este estudio, pues fue que los mejores rendimientos se obtuvieron con la combinación de la fecha de siembra de finales de marzo con 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Que identificamos el indicador multiespectral NDRE como un potencial predictor de nitrógeno, el contenido de nitrógeno en el tejido, y también la área máxima como un potencial predictor de rendimiento. Con esto, quiero dar las gracias a las personas, si me lo permite. Bueno, se volvió loco. Este trabajo no hubiera sido posible si no es con un gran equipo de personas que tenemos en la Universidad de Virginia Tech. Ellos saben quiénes son, y con eso también gracias a ustedes por su atención.